Vivimos un tiempo de mucha mentira, hay mucha falsedad por todos lados. Es tanta la confusión que hay que la gente no sabe en qué apoyarse. Muchas veces las personas no saben en qué creer. Hablemos un poco del tema de los billetes falsos. Circulan muchos billetes falsos por allí, de todas las denominaciones. Y usted puede ver algunas formas de reconocer un billete falso. Está el papel, la calidad del papel. Puede mojarlo y arrugarlo. Puede hacerle un tirón y muchas otras cosas. O ponerlo para que un aparato haga accionar la cinta magnética. Pero en lugar de tratar de pasar tanto tiempo identificando un billete falso, deberíamos de trabajar en conocer un billete verdadero. Es mejor conocer un billete verdadero y de esa manera usted sabe cuando un billete es falso. Ahora, lo mismo sucede con la palabra de Dios. En lugar de pasar tanto tiempo estudiando las sectas equivocadas o las herejías que hay en contra de la palabra de Dios, lo que usted y yo deberíamos de hacer es pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Deberíamos de invertir tiempo en conocer la palabra de Dios un poco cada día, y de esa manera será difícil que alguien pueda engañarle y enseñarle una doctrina falsa. Pensando en esta última parte de la palabra de Dios que vamos a ver en esta noche, quisiera hablarle de la superioridad de la palabra de Dios. La superioridad de la palabra de Dios. Mire por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 hasta el 21. Si lo encuentra, por favor, póngase en pie para leer la palabra del Señor. Amén. Segunda de Pedro 1, del 16 hasta el 21. Si lo tiene, por favor, póngase en pie. Si usted ve que alguien se demora mucho, ayúdele, por favor. ¿Sí? Bien. Amén. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leo el 16, usted lee. Hagamos algo mejor, leamos desde el 12. Desde el 12. ¿Está bien? Dice así: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por gusto, dejando que estoy en este cuerpo, de despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso, cuando he recibido de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Tome asiento, por favor. Bien. La superioridad
de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen calor aquí? ¿Cuántos tienen calor? ¿Por qué prenden el ventilador entonces? ¿Tienen calor o tienen frío? ¿Usted tiene calor? Ah, ¿tienen calor? Ah, ya, está bien. Ya, está bien. Yo decía nomás, no, yo decía, perdón. Poco me pegan, bien. Listo. Bien, la superioridad de la palabra de Dios. Por mi lado apaguen ese día, yo no tengo calor. La superioridad de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es superior a cualquier testimonio humano. Usted lo leyó. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que la palabra de Dios es superior a cualquier testimonio humano? Mire lo que Pedro hace aquí, o dice, perdón, en los versículos que leímos desde el 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿La memoria es confiable, hermano? La memoria es traicionera, es selectiva y traicionera. Recordamos lo que queremos, lo que no nos gusta no lo recordamos. Dice que un profesor estaba enseñando Biblia en un seminario y hablaba de la maldición por la caída. Y en la maldición por la caída, acuérdese que la Biblia dice, le estaba enseñando que a la mujer le daría como castigo que daría con dolores a luz cuando esté preñada, ¿verdad? Y al hombre le dijo que el hombre tendría autoridad sobre la mujer. Pasó mucho tiempo, y lo único que recordaban las mujeres era el dolor en el parto. Y los hombres recordaban la autoridad que tenían sobre la mujer. Eso nos hace pensar que yo puedo predicar esta noche, por lo regular predico 45 minutos. Dicen las estadísticas que lo único que usted recordará, acaso en el mejor de los casos, usted recordará solo el 10% al salir de aquí de la iglesia. Mañana en la mañana no recordará ni el 5% de lo que yo he predicado ahora. Y eso es cierto. Ahora, hay una excepción para los que toman apuntes, porque lo tienen ahí en los apuntes. Pero la mayoría no recordará ni el 5% de todo lo que yo he hablado y me he sacado el aire para estudiar. Usted no recordará ni el 5% el día de mañana. Bien, la memoria es traicionera y Pedro dice aquí: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice el 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Y qué pasaba con Pedro? Pedro seguramente ya estaba viejito. Y el Espíritu Santo le había dicho: Pedro, estás viejito y pronto vas a dejar este cuerpo. Pedro lo sabía porque tenía comunión con el Señor y el Señor le dijo: tú vas a morir. Ahora, ninguno de nosotros estará, o la mayoría de nosotros no estará después de unos 50, 60 años, no estará aquí. ¿Sabía usted eso? Habrá una rara excepción de nosotros, pero nosotros no estaremos. Y Pedro le dice aquí a estas personas, le dice: bien, antes de que yo me vaya, miren en el versículo 15, me voy a asegurar, miren el 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Se da cuenta? Para Pedro era muy importante la palabra de Dios, porque si usted escucha la predicación esta noche que yo estoy dando, y usted no pone asunto, o aún poniendo asunto, usted recordará muy poco después de esto. ¿Por qué tengo que decir esto? De ahí la importancia de que usted estudie y recuerde la palabra de Dios todos los días. Si usted pone asunto ya es difícil, si no pone asunto es peor. Usted tiene que atesorar la palabra de Dios, y Pedro entendía eso, por eso yo me quiero asegurar de que ustedes tengan la palabra de Dios. Ahora mire por favor Mateo 17, ¿qué había pasado con Pedro? Mateo 17, del 1 al 3. Me dice amén si lo encuentra. Pocos amén. Muy bien. Lo voy a leer. Mateo 17, del 1 al 3 dice así. Bien. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró. ¿Qué quiere decir eso? Se transformó delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y aquí le aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. Mire usted eso. Y ahora mire el 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de la luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Pedro había tenido esta experiencia, y por eso Pedro es considerado uno de los pilares de la iglesia. No es que el Señor le dijo a Pedro que sobre Pedro fundaría la iglesia, no. Fue lo que Pedro dijo, y sobre esa afirmación Jesús le dijo, sobre lo que tú has dicho de que yo soy el Hijo del Dios viviente, la iglesia será afirmada. Ahora es verdad que Pedro tenía autoridad, y dentro de los apóstoles era uno de los más considerados. Por eso en el concilio de Jerusalén del libro de los Hechos, Pedro dio su opinión acerca de lo que se estaba tratando, porque él era respetado, y siempre los apóstoles, antes de decidir algo, consultaban con Pedro y con Pablo. O sea, ellos eran los dos grandes pilares de la iglesia en ese tiempo. Pero aún Pedro, siendo uno de los discípulos y que tuvo la experiencia de ver la transfiguración de Jesús, Pedro, siendo un gran maestro y apóstol como era, ya no estaría después de un tiempo. La palabra de Dios es superior a cualquier maestro humano. Es superior a cualquiera que enseñe la Biblia, es superior a Pedro, a Pablo. La palabra de Dios sobrevive a cualquier maestro, es superior a todos ellos. Ahora, es básico que siempre se nos esté recordando, porque la memoria, como lo hemos dicho, es traicionera. Pedro sabía que iba a morir y quería que recordaran lo que él les había enseñado. Todos en algún momento tenemos problemas con la memoria, ¿sí o no? Y sobre todo cuando nos conviene. Cuando yo le debo a Maribel, yo me olvido, y no sé por qué me pasa eso. Siempre me sucede, no sé si le sucede, cuando debemos nos olvidamos. La memoria es traicionera y en algún momento cualquiera tiene problemas con ella. Ahora, mire por favor 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. ¿Me dice amén si lo encontró? Pocos amén todavía, hay que moverse un poquito más rápido con la Biblia. Esos discípulos tienen que aprender a usar la Biblia, amén. 1 Timoteo 5, 13 dice, y también aprenden, ¿ese no es? No es ese, bien, no es ese el texto, error. Ahora, la memoria es defectuosa, como acabamos de verlo en este momento, ¿de acuerdo? Era solo para ilustrarlo, no crea que fue un accidente, solo lo hice para, todos mis movimientos están fríamente calculados. Bien. La memoria es defectuosa y selectiva. La tinta más débil, por eso es que yo anoto todo, hermano. La tinta más débil es mejor que la mejor memoria. No crea, por muy inteligente que usted sea, yo sé que aquí hay gente inteligentísima. Hay hermanos que tienen una memoria de elefante. Pueden recordar todo, pero ni aún así no confía en su memoria. Anote todo. Cuando yo voy a salir a comprar a la calle, yo anoto los lugares a donde voy a ir. Es decir, comprar el foco, lustrar los zapatos, pagar la planilla, botar la basura, y todo eso lo anoto. Cuando yo salgo, el tiempo me alcanza y evito dos cosas, la prisa y la indecisión. No confíe en la memoria, anote todo. Dice que un misionero, hablando de eso, Pedro por eso dice, yo les voy a recordar, porque ustedes tienen que recordar la palabra de Dios. Somos débiles, nuestra memoria es débil. Usted tiene que esforzarse y trabajar en recordar la palabra de Dios. Un misionero escocés, Alejandro Du, navegó a Holanda en 1829. Él tenía todas sus pertenencias, las había subido a bordo en el barco, tenía todo. Y el barco naufragó. La mayoría, todos los que iban en el barco se salvaron, llegaron a la orilla y estaban parados en la orilla viendo hacia el mar. ¿Qué crees que estaban esperando? Ver si algo de lo que se había hundido se había salvado. Durante mucho rato estuvieron viendo a ver si se podía rescatar algo. ¿Se acuerdan de náufrago? Estaban viendo a ver qué podían rescatar. No vieron una pelota por si acaso, pero a lo lejos vieron algo que flotaba y se dieron cuenta que era una Biblia. Este señor Alejandro Du, como era misionero, había subido al barco lo mejor de su colección de libros. Llevaba 800 libros. Imagínense en ese tiempo 800 libros.
y solo una Biblia se salvó. El resto de libros se fueron a pique. Todos los libros, hermanos, y hay libros buenísimos, pero todos los libros, hermanos, no se comparan con la palabra de Dios. En algún momento dejarán de ser y serán olvidados. Pero han pasado siglos sobre siglos y la palabra de Dios sigue estando vigente. Libros hay un montón y muchos han desaparecido. Pero usted verá que la palabra de Dios siempre estará vigente y eso es maravilloso. Hay un emperador que tal vez usted conozca, se llamaba romano, por cierto, se llamaba Diocleciano. Diocleciano. Sería bueno que lo anoten. Odiaba a los cristianos. Él sabía que los cristianos, la iglesia de Cristo, estaba fundamentada ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Entonces él proclamó un edicto y dijo: todas las Biblias deben ser decomisadas. Iban de casa en casa buscando la Biblia. Y quien escondía una Biblia era muerto él y toda su familia. Reunieron miles de ejemplares en una pila y los quemaron. Diocleciano, sintiéndose triunfador, después de eso hizo erigir un obelisco pequeño sobre el montón de cenizas de las Biblias quemadas. Y en ese obelisco escribió: los cristianos han desaparecido. Eso pasó antes del año 303. En el año 303, perdón. Luego, 20 años después del año 303, ¿quién gobernó después del 303? Ustedes lo saben. Bueno, o es muy común conocerlo. Fue Constantino. Este emperador Constantino decidió lo contrario. Diocleciano decidió destruir la Biblia. Constantino dijo: yo voy a establecer mi imperio sobre la palabra de Dios. El Diocleciano declaró que él había destruido la palabra de Dios. Y Constantino dijo: yo quiero una Biblia en cada iglesia. Esto dijo Constantino: yo quiero una Biblia en cada iglesia. Y públicamente dijo: necesito algunas Biblias. Supuestamente habían sido destruidas. En 24 horas, Diocleciano tenía 50 Biblias nuevas, o sea, recopiladas. Y eso hizo Constantino. Ahora, ¿sobre qué está fundamentada su familia? Hablando de la palabra de Dios. ¿Sobre qué está fundamentada su familia? ¿Sobre filosofías modernas? ¿Sobre lo que enseñan en el colegio a sus chicos? ¿Sobre lo que se enseña en la universidad, lo que usted ve en YouTube o en las redes sociales? ¿Su familia sobre qué se fundamenta? Lo que yo he podido ver es que las familias que se fundamentan sobre la palabra de Dios son familias exitosas. Sus hijos son hijos establecidos y buenos ciudadanos. Las familias que rechazan la palabra de Dios, al comienzo pueden jactarse como este Diocleciano de que han hecho cosas buenas. Pero con el tiempo estas familias se dan cuenta que lo peor que podían haber hecho es quitar la Biblia de su familia. Así que ¿sobre qué se fundamenta su vida? La Biblia es superior a todo maestro humano. Pedro les dijo: yo ya no estaré, no voy a estar aquí más adelante, pero me voy a asegurar de que ustedes tengan la palabra de Dios, porque yo no voy a estar, soy un maestro solamente y estoy de paso, pero la palabra de Dios estará para siempre. La palabra de Dios es superior a todo maestro humano. La palabra de Dios es superior a cualquiera profecía. Mire por favor el versículo 19 de Primera de Pedro, capítulo 1. Mire por favor lo que dice el versículo 19. Dice: tenemos también, ¿ya lo tiene? Sí, debe tenerlo ahí separado, ¿no? Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿en dónde? En vuestros corazones. La palabra de Dios es superior a cualquier profecía. Pedro comienza argumentando, y quiero que tenga ahí Primera de Pedro, por favor. Miren lo que Pedro argumenta desde el versículo 16. Dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pablo da este argumento.
Luego en el 19 agrega que la Biblia es más segura. Quiero que escuche esto. La palabra de Dios es más segura que lo que ve en sus ojos. Es más seguro que lo que oye en sus oídos, que lo que siente en sus emociones y su corazón. Pedro no está diciendo que, ni poniendo en duda que lo que él vio fue cierto. Él sabe que él vio lo que vio. Él vio a Jesús transfigurado. Jacobo y Juan también lo vieron. Él vio a Jesús que sus vestiduras resplandecían, su rostro resplandecía. Y él vio a Jesús hablando con Moisés y con Elías. Imagínense eso, fue una experiencia gloriosa. Él tuvo esa experiencia. Yo he tenido mis experiencias espirituales y no se las voy a contar. Nunca las he contado desde el púlpito y no lo voy a hacer, porque son mis experiencias. No tengo problema con las experiencias. Dios se manifiesta y trata con uno de diferentes maneras. Yo he visto cosas increíbles en mi vida, pero eso no es doctrina. Pedro dice, yo vi a Jesús transformado. Pero yo quiero decirles que hay algo más importante que mi experiencia, lo que yo pueda haber visto. La palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia que alguien haya tenido. ¿Usted puede tener sueños? Sí. De hecho, yo dormí bastante hoy. ¿Usted puede haber tenido una revelación? Bien, gloria a Dios por eso. ¿Dios le puede haber mostrado algo? Sí, está bien. Usted tuvo una éxtasis espiritual, yo los he tenido también. Pero más vale que todo aquello que usted ha tenido como experiencia concuerde con la palabra de Dios. Escúcheme bien. Si lo que usted sueña es producto realmente de una revelación de Dios, concordará con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, seguramente usted se comió un buen arroz con menestra antes de dormir. ¿Escuchó bien? O usted tiene una buena indigestión y le hizo producir el sueño que usted tuvo. Pero toda experiencia tiene que estar basada en la palabra de Dios. Pedro, pilar de la iglesia, dijo, yo vi lo que vi. Y no estoy diciendo que no es cierto, pero hay una palabra más segura y es la palabra de Dios. Yo puedo subir acá a este púlpito y en algún momento humanamente cometer algún error en lo que enseño, sí. Por esa razón usted necesita estudiar la palabra de Dios y no basarse únicamente en lo que escucha aquí al frente. Esta palabra es más segura que cualquier profecía o experiencia espiritual. Y si usted conoce la palabra de Dios, nadie podrá engañarlo. La palabra de Dios es superior a cualquier profecía. Pedro era testigo ocular de lo que él había visto y no estaba negando eso. Ahora, muchos dicen lo siguiente, y dicen, a mí me hubiera gustado estar allí cuando el Señor Jesús habló. Y hay gente que dice, yo quisiera haber visto los milagros de Jesús. Usted no necesita haber estado allí. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted tiene la palabra de Dios aquí, escúcheme. El tema aquí es solamente si usted estudia la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios porque es esta palabra la que realmente le puede mostrar el propósito y la voluntad de Dios para su vida y para su familia. Escuche, ¿cuántos aquí queremos hacer la voluntad de Dios? Y pregunto algo más práctico todavía. ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos exitosos? Más le vale que le crea la palabra de Dios. ¿Sabe qué se ha demostrado en Estados Unidos? Que cuando prohibieron la oración, qué tontería más grande. Cuando prohibieron la oración y la lectura de la Biblia en los colegios y en las universidades, empezó la decadencia de los chicos, empezaron los tiroteos en las escuelas y los colegios, y la caída en picada de Estados Unidos se vino así. La tontería más grande que usted puede hacer, ¿sabe qué es? Es impedirle, de una o de otra manera, no alentar a su hijo a aprender de la palabra de Dios. Usted se cree muy sofisticado, muy sofisticada, porque dice, ay, mis hijos son especiales. Y eso de la escuela dominical, yo no los voy a obligar. Déjeme decirle algo. Por el bien de ellos, por lo menos en una etapa de su vida, enséñele a sus hijos a temer a Dios y a creer en la palabra de Dios. No por usted, por el bien de ellos, traiga a sus hijos a la escuela dominical. Haga que sus chicos aprendan la palabra de Dios y teman a Dios desde muy pequeños. Nunca se va a arrepentir de eso. Nada malo produce aquello. Sus mandamientos son limpios, dice la palabra de Dios. Son rectos. Alumbran.
Usted tiene que enseñarle la palabra de Dios y que sus hijos aprendan a amar y a temer la palabra de Dios. La palabra de Dios es superior. Mire Salmo 19, versículo 7, por favor. Salmo 19, versículo 7. ¿Cuántos aman la palabra de Dios aquí? Gloria al Señor. Salmo 19, versículo 7 dice lo siguiente. ¿Lo encontró? Dice así: la ley de Jehová es ¿qué cosa? Perfecta. Ningún libro es eso. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Yo quiero ver a mi hijo con su alma convertida al Señor. Yo quiero ver a mi hija con su corazón convertido a Jesús. Quiero ver un corazón temeroso de Dios. Quiero ver que mis hijos aprendan sobre toda cosa de la que han aprendido. Yo les doy gracias a Dios que mis hijos se están preparando, pero eso no es lo que más me causa alegría a mí en mi vida. Lo que más alegría me causa a mí de mis hijos es que ellos aprendan a buscar de Dios. Que mis hijos sean temerosos de Dios es el principio, dice la palabra de Dios, de la sabiduría. No es el principio de la sabiduría ser más intelectual, es empezar a tener temor de Dios en tu vida. Cuando tus hijos y tú te vuelves temeroso de Dios, te vuelves sabio. Bien, recuerden, los sueños, las visiones y las revelaciones deben de concordar con la palabra de Dios, porque si no, la palabra de Dios es superior a cualquier profecía. Y déjenme en este punto terminar con algo, solo en este punto, por si acaso. Usted va a escuchar muchas cosas por allí, y yo he escuchado muchas cosas. Y hay gente que le dice: yo estuve en el cielo, yo estuve en el infierno, yo vi a Elías, yo estuve en Endor y vi a Samuel. Y hay gente que dice: yo soñé esto, yo soñé lo otro. Está bien. Entonces yo lo que le digo a esa persona es: déjeme ver lo que dice la palabra de Dios. Si lo que usted me dice está de acuerdo con la palabra de Dios, yo digo: gloria a Dios, qué bueno. Hay gente que ha llegado a mi oficina, ¿sabe? No solo aquí, también en Nueva Jerusalén. Me decía: pastor, tuve un sueño con usted. Yo me pongo pila, ¿qué pasó? Entonces le digo: bueno, y yo le escucho. Y me dice: soñé esto y esto y lo de aquí. Bien. ¿Dios le confirmó eso? Sí, es de Dios. Bien, yo voy a orar para que Dios me muestre a mí lo que Dios me trata de decir esta noche. Yo le agradezco por haberme comunicado y luego me dedico a orar y a estudiar mi Biblia. Y estoy tranquilo con eso. Yo no me dejo engañar fácilmente por cualquier palabra que usted vea por allí. Cada vez usted escuchará disparates más grandes, tonterías más grandes, y si usted no está fundamentado en la palabra de Dios, usted se dejará mover el piso. Tiene usted que entender que es la palabra de Dios que le dará la fortaleza para usted ser un cristiano fuerte en la palabra, obviamente. Tercera cosa, la palabra de Dios es superior al pensamiento humano. Vuelva por favor a Primera de Pedro. La palabra de Dios es superior al pensamiento humano. Perdón, Segunda de Pedro. Soy terrible hoy día. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Estamos bien? Sí. 19 al 21. Bien. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia no es un libro común. Escúcheme bien. Si usted tiene esa mentalidad, sáquesela de la cabeza. Eso le va a hacer mucho daño a su vida espiritual. La Biblia no es cualquier libro, no es un libro común. La Biblia tiene que estar en el estante por encima de todos los libros. La importancia en su corazón, el valor que usted le dé, depende de eso, cómo le ayude a crecer espiritualmente. La Biblia no es cualquier libro. Si usted no lo lee diariamente, usted está languideciendo espiritualmente. Tiene que comer la palabra de Dios. Es dulce a su paladar, ayuda en su intelecto y le hace fuerte espiritualmente y como persona también. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios, no es cualquier libro. Ahora, ¿cuál es el origen de la Biblia? ¿De qué está hablando Pedro aquí? Ponga mucha atención a esto porque no es sencillo, sinceramente. La palabra que aparece aquí, privada, ¿verdad? Dice aquí
entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra privada ahí en griego es la palabra idías. Puede anotarlo ahí al margen, por favor. Tómese el trabajito con una pluma, póngalo ahí, idías. Eso es griego. Aparece 114 veces y literalmente significa de su propio. Cuando dice privada, está hablando de su propio, de sí mismo, de su propio, ¿ya? Ahora, la palabra interpretación debería transliterarse liberar o desatar. Le dije que la palabra privada es idía y la palabra interpretación debería transliterarse como liberar o desatar. Ahora, ¿de qué está hablando Pedro aquí? Yo le hago una pregunta y lo pongo aquí capciosamente. En el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿De qué está hablando ahí? ¿De la interpretación que usted tiene de la Biblia? ¿Qué dice usted? Léalo. ¿Está hablando de eso? ¿De cómo usted interpreta la Biblia? No. Ese es el error que a veces cometemos cuando leemos la Biblia mal, cuando no nos tomamos el trabajo de estudiar. No está hablando aquí de cómo usted interpreta la Biblia. Lo que está diciendo es que ninguna escritura, póngale asunto a esto, en el 20, ya lo vamos a confirmar al leer el 21. Está diciendo es que ninguna escritura surge del propio desarrollo individual de alguien. En otras palabras, no es que Pedro cogió este texto bíblico y dijo, esto me parece una buena idea, lo voy a escribir. No. Ninguna profecía escrita en la palabra de Dios es el producto de un hombre muy inteligente que dijo, me parece una buena idea esto y lo voy a escribir. No está diciendo eso por ninguna razón. Lo confirma el 21, mire lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana. La palabra de Dios es superior al pensamiento humano. No habla de eso la Biblia. De ninguna manera crea eso. Esto no es como muchos creen, y lo peor que usted puede hacer como cristiano es venir a la iglesia y decir que usted cree en Jesús y decir que la Biblia fue escrita por hombres simplemente porque se les ocurrió. Esa tontería dicen los que no conocen a Dios. Pero la Biblia nunca fue traída por interpretación privada. Es producto de otra cosa. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cuál es el origen de la Biblia? Los escritores de la Biblia no estaban escribiendo sus propias ideas ni sus propias filosofías. En otras palabras, lo que se expone aquí es la comprensión que el profeta, escuche, es la comprensión que el profeta tiene de la profecía, no la comprensión que tenemos nosotros los lectores de esta profecía. Es complicado. No está hablando de la interpretación nuestra, es de la del que escribió la palabra de Dios. Eso no es de interpretación suya propia. Esto vino, según dice ahí mismo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, ahí está la respuesta, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Lo que usted tiene aquí no es la idea de un hombre muy inteligente o a alguien se le ocurrió y dijo, oh, esto me parece una buena idea. Lo que usted tiene aquí no es otra cosa sino el cuerpo de la palabra de Dios y el propósito de Dios escrito en la palabra de Dios. Cuando lo que yo acabo de decir es profundo y cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida cambia. Nuestra manera en que estudiamos la palabra de Dios y la leemos con cuidado se transforma nuestra mentalidad. ¿Por qué? Ya no vengo yo el domingo simplemente aquí en cultos de la noche, voy a gozarme con los hermanos, voy a ver qué tal cantan los músicos. Y si no está bueno el mensaje, le digo al pastor que me devuelva los diezmos. No se trata de eso. Usted viene al culto a ofrecer su vida al Señor. Y usted viene con el deseo de que la palabra de Dios que se expone aquí transforme su corazón. Porque si bien yo no soy apóstol, yo sí creo que hay apóstoles. ¿Cuántos creen que hay apóstoles? ¿Hay apóstol o no hay apóstol? Correcto. Sí hay apóstol, pero falso. Hay profetas, pero falsos. No he conocido uno solo que cumpla las condiciones que dice la Biblia. Pero yo estoy leyendo la palabra de un apóstol. Y con esa autoridad que yo leo, escuche esto, con esa autoridad del apóstol que escribió esto, palabra inspirada por el Espíritu Santo, yo hablo con la autoridad de un apóstol por lo que fue escrito, no porque yo sea un apóstol. ¿Entiende lo que digo?
Cuando nosotros entendemos eso, digo, qué bárbaro. Tengo que ser más reverente con la palabra de Dios. Tengo que poner más atención a la palabra de Dios. Tengo que venir con una actitud de más reverencia, no a criticar, a ver qué hacen los otros, o a ver si a los otros también comparten mi desinterés. No. Usted viene a escuchar palabra de Dios. Y esa palabra de Dios dice que convierte el alma. Los santos hombres de Dios hablaron o escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fue inspirada? Ya vimos que el origen es de Dios mismo. ¿Cómo fue inspirada? Eso quiere decir, mire por favor Romanos 11:33, espero que ese sí sea el versículo. Romanos 11:33. Romanos 11, versículo 33. Bien, dice, oh profundidad, mire lo que dice aquí. Esto describe la actitud de alguien que ha entendido lo que es la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra de Dios, ¿y sabe qué es lo que dice aquí? Está diciendo que básicamente el Espíritu Santo tomó a estos hombres, la mente de estos hombres, los inspiró. Y déjeme decirle algo. En mi experiencia predicando, cuando yo estudiaba esto, me quedé sorprendido al ver algo. No sé los que lideramos, los que enseñamos, los que estamos siempre en el tema del ministerio. ¿No le pasa a usted a veces que cuando usted está predicando o enseñando, hay momentos, eso no pasa siempre por si acaso, ¿ya? Cuando usted está predicando y usted siente que no es usted el que está en el asunto, sino que usted es un instrumento en las manos de Dios. ¿Ha sentido usted eso? Es lo que está diciendo aquí. El Espíritu Santo en algún momento tomó a estos hombres y era Él mismo poniendo ideas en su mente y usando sus manos para escribir la palabra de Dios. Cuando entendemos eso cambia completamente. La palabra de Dios es superior a cualquier pensamiento humano, no es el producto de seres humanos que están escribiendo ideas de ella. Carlos Haddon Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: nadie deja nunca de aprender de las Escrituras. Nadie sabe todo de las Escrituras y todo el tiempo va a tener que aprender. El libro, o sea, la palabra de Dios, se ensancha y se ahonda con los años. Es inagotable. Yo tengo 30 y pico de años estudiando la palabra de Dios. Y siempre hay cosas nuevas y más profundas. Y me sorprendo de ver lo que la palabra de Dios puede hacer por mi vida, por los demás. Por eso cuando voy a discipular, tengo que hablar la palabra de Dios. Es verdad que tengo que explicarla. Tenemos que explicarla, pero es la palabra de Dios la que convierte a las personas. No es la palabra que usted dice, no es la cara bonita que usted tiene, no es lo carismático que usted es la palabra de Dios la que convierte el alma. Spurgeon sigue diciendo, una larga vida solo le alcanzará para los bordes de este gran continente de luz. La palabra es como su autor, infinita y no tiene fin. Robert Ditch Wilson. ¿Sabe quién fue Robert Ditch Wilson? Es de sorprenderse este hombre, ya murió hace muchos años. Robert Ditch Wilson fue uno de los lingüistas más grandes que ha habido en el mundo. Este hombre hablaba fluidamente. ¿Cuántos idiomas imagina usted? Fluido. 40 idiomas, hermano. Hablaba hasta guayasco, hablaba, hermano. 40 idiomas fluidos. Era aclamado como el más grande erudito del idioma hebreo. Escuche bien, no estamos hablando de cualquier persona. Era catedrático de una de las grandes universidades de Inglaterra. Y este hombre, erudito en hebreo y dominando 40 idiomas, un día estaba enseñando en la universidad acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Y esto también sucede. Y con lágrimas en los ojos, este hombre le decía a sus alumnos que no eran cristianos, ojo, les decía: estoy entendiendo que hay muchos misterios en la vida y en el universo. Y yo he estudiado bastante, decía él. Pero una cosa he aprendido, y al leer la Biblia yo sé, que Jesús me ama. Eso decía este erudito. Y a ver, personas que a veces no sabemos nada y creemos que sabemos mucho y somos sofisticados y rechazamos la palabra de Dios y dicen: no, eso no es para mi familia, eso no es para mis hijos. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios es lo mejor que usted puede hacer por su familia. Por último,
La palabra de Dios es superior porque ilumina nuestro corazón. Vuelva por favor a segunda de Pedro. En el versículo 19 lo volvemos a leer y con eso terminamos. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que la palabra profética más segura, al estar atento, alumbra un lugar oscuro. Déjeme decirle algo. No se refiere a una oscuridad de falta de luz. Se refiere aquí a la oscuridad de nuestros corazones. Escuchen, aquí hay luz, pero muchas personas, habiendo tanta luz, pueden estar viviendo en oscuridad. En tanto su vida esté llevada por la ansiedad. Una de las cosas que yo he notado en mi experiencia es que una señal de una vida vacía es la ansiedad, la compulsión. ¿Sabe cómo se demuestra eso? Compulsión por comprar, compulsión por gastar, compulsión por tener sexo cada momento, y si es ilícito mejor. Compulsión por estar siempre haciendo algo. No podemos estar tranquilos y delante de la presencia de Dios porque andamos ansiosos, desesperados. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros atendemos a la palabra de Dios, esa oscuridad que hay a veces en nuestros corazones, escuchen, ¿cuántos tienen paz en su corazón? Amén. Gloria a Dios por aquello. Pero si no hay segura paz en su corazón y usted está buscando cosas materiales y cosas externas, su vida está en oscuridad. Si usted está pensando que hay alguna cosa que usted va a encontrar en este mundo, y usted está pensando que en alguna persona o en alguna cosa o en algún trabajo o en lo que se compre o en lo que tenga o en lo que no tenga usted va a encontrar paz, usted está en oscuridad. Cuando la luz de Cristo entra a su corazón, toda oscuridad se disipa. Cuando usted pone la palabra de Dios en su corazón, alumbrará como una antorcha en su vida. Por eso dijo el Señor Jesús: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted escucha la palabra de Dios, la atesora, usted no va a andar en tinieblas, usted va a tener paz en su corazón. Me contaba mi hija, y con esto termino, Belén, que habían visitado a una señora que le van a cortar la pierna porque se le ha hecho un tumor y se le ha infectado. Tiene algo muy grande aquí en la pierna y le van a cortar la pierna. Y dice que Belén visitó a la señora, no sé con quién más, me imagino que fue con mi esposa. Y la señora decía: estoy feliz, estoy contenta, me van a cortar la pierna, pero voy a estar mejor. Y yo me imaginé en mi mente, seguramente esta señora no puede no ser cristiana. Le digo: Belén, ¿es cristiana la señora? Sí. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, nada lo distrae de la luz de Cristo. Él alumbrará su corazón por más oscuridad que haya en él. Quiero que le dé un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor.